noches, estimados radio escuchas. Desde los estudios centrales de la emisora 108.1 de Cuadrante AM, les damos la bienvenida a una nueva transmisión del servicio nocturno. Aquí, donde el tiempo se detuvo y las voces aún tienen algo que decir, comienza la hora misteriosa. Son las 12, en punto de la medianoche, hora del recuerdo. Y en esta hermosa noche del 28 de junio de 1942, el locutor fantasma les acompaña en esta frecuencia que no figura en ningún registro, pero que siempre encuentra cómo llegar. Aquí comienza la hora misteriosa, solo aquí, en la radio abandonada, la emisora que el tiempo olvidó, pero que la memoria aún sintoniza. Así que ajuste el volumen, apague las luces y prepárese para escuchar lo que no debería oírse. Y es que, aunque el mundo haya cambiado, la señal muerta aún sigue viva. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Les habla su locutor fantasma. Aquí, en la frecuencia 108.1 de AM, la radio abandonada. Permítanme acompañarles esta noche, mientras las sombras se alargan. Las historias despiertan. Yo sé, como siempre, que algunos trabajan, algunos están viajando, algunos simplemente buscan una compañía en lo que la noche pasa. Y una vez más, para todos ustedes, aquí comienza la hora misteriosa, el servicio nocturno que acompaña a quienes no duermen. Les repito, yo soy el locutor fantasma y voy a hacer su guía esta noche. Para empezar, y sin perder mucho tiempo, huesos, creo que tenemos que hablar acerca de la situación en Barcelona. Y es que es cierto, huesos, aún ves del inicio de las anomalías en Barcelona, el mundo entero sigue sin comprender qué ocurre. Hoy, el Instituto Internacional de Geometría Aplicada, con sede en Ginebra, ha publicado un informe preliminar que asegura que por fin se encontró la causa del fenómeno. No soy un gran experto en física matemática y geometría aplicada, pero según el instituto, las deformaciones urbanas serían el resultado de una resonancia geométrica provocada
por la simetría del ensamble. Básicamente, entiendo que lo que dice o a lo que se refiere esto es que el ensamble es una cuadrícula tan perfecta, tan simétrica, que su simetría rompió la percepción de espacio y de tiempo de sus habitantes y visitantes. Alcanzó un punto de simetría tal que empezó a resonar con el universo en sí mismo. En palabras de sus investigadores, la cuadrícula perfecta de Barcelona habría entrado en un estado de resonancia fractal. Esto genera proyecciones tridimensionales que se superponen unas con otras. El informe sostiene que las casas volteadas, las avenidas que se curvan hacia el cielo, los edificios que se empalman, no son más que duplicados geométricos de una misma estructura urbana. Sí, también hay que decirlo, huesos. La explicación ha sido recibida con escepticismo. Muchos expertos señalan que el concepto de resonancia geométrica no existe en la física conocida hasta, hace 4 días que lo creó y inventó el instituto. Sin embargo, la idea ha cobrado fuerza en medios internacionales y redes. Parece que ofrece una respuesta. Una respuesta mejor o peor, pero al menos un conato de respuesta a lo que está ocurriendo en el examen. El problema es que la vida en Barcelona sigue siendo un caos. Fractal o no, resonante o no. Los ciudadanos aseguran que en todos lados no están. Y en ningún lado están. Como si estuvieran en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. Es la percepción general. No tanto como la percepción, pero la manera en que ellos pueden describir la situación, el fenómeno. Una persona, hoy por hoy en Barcelona, puede salir de su casa, doblar la esquina y al dar la vuelta estar de regreso en su casa. Caminar por una avenida que se bifurca en 3 direcciones distintas y al elegir un camino toma los 3 a la vez. Un vecino afirma que al abrir la puerta de su departamento se encontró en el interior de otro edificio con personas desconocidas que afirmaban ser sus vecinos unas calles más adelante. Una mujer asegura que su calle se repite en 3 versiones simultáneas. Una normal, una invertida como en espejo y otra que se bifurca hacia arriba. Y al atravesar por cualquiera, siente las 3 sensaciones. Y hay que decirlo, estimado radioescuchas, el mundo, quienes estamos afuera del examen, observamos con incredulidad. Algunos celebran el informe del Instituto Internacional de Geometría Aplicada como un primer paso hacia la comprensión del fenómeno. Otros lo rechazan como pseudociencia. Mientras tanto, Barcelona vive atrapada en una sombra que parece multiplicar la ciudad y al mismo tiempo divide los espacios.
Nadie sabe si mañana las calles volverán a su forma original o si la ciudad seguirá desplegándose en geometrías imposibles. A este punto realmente no podemos saber nada. Tienes razón, huesos. Al mal paso, mangas verdes. Si no podemos saber nada con seguridad acerca de la situación en Barcelona, les sugiero, estimados radioescuchas, que pasemos directo a el tema central de esta emisión. Recuérdenlo, 28 de julio de 1942 en el 108.1 de AM. La radio abandonada. Hablemos de las advertencias de la noche. Desde tiempos antiguos se nos ha dicho que hay gestos que no deben hacerse. Reglas que no deberíamos romper. Sonidos que no deberíamos pronunciar en contextos específicos. Hablemos esta noche, estimados radioescuchas, acerca de supersticiones y rituales clásicos. Primero que nada, estimados radioescuchas, ¿qué es una superstición? Pues bueno, una superstición se puede considerar como una creencia o práctica que, aunque parezca irracional, responde a brindar tranquilidad a una persona, sobre todo en materia de lo paranormal, lo sobrenatural. Y un ritual, bueno, es una práctica asociada a estas supersticiones. Quiero que hablemos sobre algunas supersticiones que son populares a lo largo del globo. Hay dos que me gustaría mencionar acerca de los silbidos, para que podamos contrastar que superstición no se refiere solamente a cosas del diablo y demás. Las supersticiones también tienen un contexto moralista, de dejar una moraleja a los que las escuchan. En este caso, silbar. Silbar. En algunas regiones de Chile se piensa, una costumbre muy propia de las abuelitas,
que si tú silbas mientras haces morisquetas, caras raras, y el viento cambia, tu cara se va a quedar prensada en la morisqueta. A su vez, en regiones más hacia el norte, se tiene la creencia de que si silbas después de medianoche, puedes llamar a un perro negro. Pero ese perro negro en realidad es la muerte. ¿Alguna vez habían oído algo así? La muerte disfrazada de perro negro. También se piensa en muchas supersticiones respecto a los espejos. Se piensa desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que fueron inventados, que los espejos son puertas, y mirarlos de noche cuando la casa duerme es, digamos, una tentación para que el reflejo en el espejo se pueda mover libremente. Hay que tomar en cuenta que en tiempos antiguos se pensaba que los espejos encapsulaban el alma de una persona. Por eso en muchos lugares, sobre todo en Europa, se suele cubrir los espejos durante los velorios o funerales, a razón de que el alma de nuestros seres queridos pueda trascender y no quede atrapada en el limbo del espejo. Algo muy similar a una versión antigua de las creencias que se tenían acerca de las cámaras. También hay que entender que en su momento, en la Edad Media, quizá un poco antes incluso, el espejo era bastante caro y un proceso de fabricación bastante difícil. Por eso se pensaba que si tenías un espejo en casa y lo rompías, significarían 7 años de mala suerte para ti. Que para sus tiempos, hay que decirlo, era más o menos la cuarta parte de su vida. Lo que para nosotros significarían, por ejemplo, 25 años. Y se creía que eran 7 años por dos cosas. Uno, la cábala judía. En su numerología consideran 7 un número mágico. Y dos, porque normalmente es más o menos el tiempo que tardarías en reemplazarlo, en hacer el dinero para reemplazarlo. Pero cuéntenme ustedes, estimados radioescuchas. Quiero escucharlos, quiero saber qué opinan. ¿Conocen alguna otra superstición? ¿Alguna vez les han contado alguna? Sí, justamente. Estaremos encantados de leer todas las cartas que nos comenten.
justo en cuanto la recibamos. Hay una antigua tradición, un pensamiento que ciertamente se relaciona bastante a esto. En algunas regiones, por ejemplo México, Perú o Colombia, se habla de la Llorona, sus pasos y su lamento tan característico. Ay, mis hijos, que auguran la mala suerte, el desfortunio o la muerte. Pero es que, estimados radioescuchas, esta no es una leyenda aislada. En varias regiones se tiene la idea de que si vagas solo durante la noche, sí o sí te terminarás encontrando con algo. Y ese algo muy probablemente no sea de tu agrado. Como les decía, en Centro y Norteamérica se habla de la Llorona. En España se habla de Pedro Portero. Pedro Portero, que una forma elegante de decirle al diablo. En México también hablan del charro negro, aunque con un giro interesante. Si te vas de borracho, te encontrarás al charro negro, saliendo de las cantinas, de los bares o de los pubs. Hacia el norte de Europa, noreste de Europa, se encuentra la Banshee. En Irlanda, parte de los Pirineos. Espíritus que solían ser protectores de los celtas y ahora son un presagio de muerte. En Canadá, el Wendigo en los bosques. Los bosques canadienses están plagados por una criatura que al caer el sol, y si has comido carne humana, ya sea por desesperación o por curiosidad, te convertirás en un Wendigo. Más o menos como la historia del Rake que habíamos contado en emisiones anteriores. Justo la semana pasada estábamos hablando de las estaciones de tren en Kioto y Shibuya, Shinjuku, donde se aparece Teke Teke. Y también hay una historia sobre una doncella con la mitad de la cara cortada y deformada, que al aparecer muestra su herida y te pregunta si es hermosa. Responder ahí. Se dice que si dices que sí, la dama, bueno, te ataca, desaparece contigo. Creo que se queda con tu alma o algo similar. No recuerdo muy bien. Y si dices que no, bueno,
entenderán, estimados radioescuchas, que a ninguna dama le gusta oír que no es hermosa. Ese, digamos, una de las leyendas, de las creencias, de las supersticiones más comunes en el mundo. No salir de noche. Aunque las supersticiones funcionan en todo aspecto como una forma de prevención, una precaución. Funcionan de manera muy similar a los cuentos de hadas. No hagas esto o pasará esto. Haz esto y pasará esto. Deberías hacer esto, deberías evitar esto. Siendo ese el caso, historias como la de Bloody Mary también podrían entrar en el contexto de superstición. Todos estos rituales y prácticas de los que ya hemos hablado anteriormente, como el juego de Baby Blue, la Ouija, Bloody Mary, etc. Son también cuestiones supersticiosas. Yo recuerdo mucho a mi abuela, mi dulce abuela. Decir mucho es una parte muy importante de la cultura mexicana. Una superstición que se divide en dos partes. Mi dulce abuela a mí me contaba que cuando era niña, su dulce abuela, cuando cocinaba la cena durante la noche, agarraba las especias, el cilantro, el tomillo, cualquier cosa, y las esparcía en la mesa en forma de cruz. Mi abuela decía que ella creía, su abuela creía, que hacer esto era para que la comida no cayera pesada, para que no se indigestara, no les dieran cólicos en la noche. Mi abuela, por su lado, tenía una costumbre. De hecho, mi madre aún la maneja. Durante la noche se piensa que las brujas intentan entrar a las casas y robarse a los niños. Las brujas, sobre todo en esta región, se roban a los niños para beber su sangre, adormeciendo a los padres para que se queden dormidos y entonces poder sustraerlos. Para evitar esto, la tradición cuenta que hay que poner las tijeras en forma de cruz, o sea, perpendiculares una cuchilla contra la otra, apuntando hacia las diferentes entradas, puertas y ventanas de una habitación. Normalmente la habitación central, cocina o la del infante, la de la criatura. De este modo la bruja no va a poder atravesar las ventanas o puertas para llevarse al mocoso. Muy pocos lo saben, pero la arquitectura dentro de la región, en las casas, sobre todo en las construcciones con más tiempo, suelen tener una disposición de puertas y ventanas que de hecho permitan que no solo se puedan poner las tijeras en forma de cruz y apuntar correctamente hacia todas las entradas de una habitación, sino que al mismo tiempo se puedan poner las tijeras en forma de cruz, mirando hacia el norte,
señalando los 4 puntos cardinales, apuntando hacia todas las entradas de una habitación. Obsérvenlo. Inténtenlo. Y díganme, ¿su casa tiene esta disposición? Coméntenos. Estaremos felices de leer todo lo que tengan que decirnos. Mientras tanto, ¿conocen ese sonido? Es momento de empezar con la narración de nuestra novela de hoy. El nombre prohibido. En este su 4º capítulo. El humo del bar. Yo me retiro por ahora, estimado radioescuchas. Pero no sin antes recordarles. Están en la frecuencia 108.1 de AM. En esta su radio abandonada. Sintonizando la emisión de medianoche. La hora misteriosa. Soy su locutor fantasma. Y aquí los abandono. Capítulo 4. El humo en el bar. La noche se espesaba en el puerto. El bar, escondido entre callejones húmedos, era un refugio de humo y de secretos. Él empujó la puerta. El olor a tabaco, a whisky, lo envolvieron. Las paredes sudaban viejas historias. En cada mesa parecía guardar un desprecio particular. El saxofón sonaba como un lamento y las miradas se cruzaban con desconfianza. El mismo bar, el mismo aire viciado. ¿Acaso nada cambia aquí? En la barra estaba su antiguo socio, esperándolo, con una torcida sonrisa, con un diente de oro que brillaba bajo la luz amarillenta, como un faro de amenaza. El humo dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más una calavera que un hombre. Y a su lado, 2 marineros, probablemente franceses, bebían en total y completo silencio. Hola, buenas noches. Sabía que vendrías. El puerto siempre trae de vuelta algunos tesoros que intentan escapar. ¿Sabes? De que no hay salida.
No vine a buscarte a ti. Vine por una respuesta. Y esta vez no pienso marcharme con las manos vacías. Las respuestas tienen precio, querido. ¿Y tú? Tú no puedes pagarlo. Este puerto cobra caro y yo no acepto migajas. El rival se inclinó con voz baja, pero firme, mientras los franceses empezaban a cuchichear entre ellos. La barra entera pareció prestar atención solamente a ese intercambio, como si todos supieran que ahí se iba a pronunciar el nombre prohibido. El humo del saxofón se espesó y el saxofón era lo único que sonaba. Ese nombre no apareció en la carta. No lo pronuncies. No aquí, no en voz alta. El puerto escucha y no perdonará ni a ti ni a mí pronunciarlo. ¿Y eso por qué? ¿Qué oculta? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? Porque tú entre todos los hombres le tienes miedo a ese nombre. Oh. Oculta más de lo que imaginas, querido. Es un nombre que abre puertas que deberían permanecer cerradas. Si insistes mucho, la mar se volverá contra ti. Y créeme, no quieres ser una cruz en el puerto. Ya no me recuerda. Cada sombra, cada rumor, cada carta sin remitente. No necesito tus advertencias. Necesito la verdad. Se levantó y se puso en guardia, amenazando a este hombre corrupto que no paraba de sonreír. El bar entero parecía contener la respiración. Los marineros dieron un paso a un lado y una mujer se cubrió el rostro. No me detendrás. Este maldito puerto tiene secretos y yo pienso descubrirlos, aunque me cueste la vida. Oh. Entonces prepárate, porque el puerto no perdona. Yo tampoco. Ese nombre es una sentencia. Y justo ahora, tú acabas de firmarla. La puerta se cerró tras él. El humo del bar quedó atrás. Era ya un presagio de lo que vendría. El saxofón era lo único que se escuchaba. Afuera, el puerto respiraba.
al traquetear de las olas, como un animal que duerme plácidamente esperando despertar. Vaya. Qué narración tan particular. ¿No es así, huesos? No esperaba ese intercambio. Y estoy seguro de que este rival corrupto está metido en negocios muy turbios. Pero bueno, para saber cómo termina esto, tendremos que darnos un tiempo y esperar. Dejar que la historia respire, ya saben, estimado Radio Escuchas. No sé, es una buena historia sin un buen misterio. Mientras tanto, volvamos una vez más a nuestro tema de la noche. Supersticiones, ritos, estos terrores nocturnos. ¿Qué digo nocturnos? De hecho, son terrores que no necesitan la protección de la noche. Pero es que más que cuentos, estas supersticiones son más bien como recordatorios. Como les decía anteriormente, funcionan como las fábulas, los cuentos de hadas, en una versión un poco más retorcida, un poco más peligrosa. Pero ¿por qué creemos en ellos? Estimado Radio Escuchas, ¿alguna vez se lo habían preguntado? ¿Por qué de entre todas las cosas nosotros creemos en rumores, supersticiones, rituales, brujas que roban niños, espejos que roban almas, fotografías con la vida de tu difunto? ¿Por qué? Y es que piénsenlo, estimado Radio Escuchas. La mayoría de estas supersticiones no tienen sentido. Muchas incluso parecen caprichos de las abuelas para que no hagamos cosas que a ellas particularmente no les gustan, como lo de las morisquetas y el viento en Chile. Bueno, una parte de todo el enredijo de ideas y pensamientos respecto a la superstición tiene que ver con la necesidad de control, estimado Radio Escuchas.
Perdón, ¿se observan? Sí, hay muchas supersticiones que no son más que cuentos o caprichos de abuelita. Pero en gran porcentaje, yo me atrevería a decir gran mayoría, las supersticiones surgen como una manera de entender o incluso afrontar la incertidumbre de la noche, de la muerte o del azar. Cosas que desde siempre nos han generado ansiedad. Y pues nada. Las supersticiones surgen, se consolidan como una serie de sencillas reglas que seguir para evitar un cruel destino. Y díganme, ¿quién que pueda evitar un cruel destino no lo haría? Piénsenlo. Al momento de pensar en la muerte, nos imaginamos muriendo tranquilos, en paz o en una hazaña heroica. Nunca nos imaginamos después de, no sé, una semana de sufrimiento, agonía y operaciones, después de haber caído de un barranco y morir solos en el bosque, siendo devorados por hormigas, ¿cierto? Bueno, las supersticiones ofrecen reglas simples que dan una ilusión de seguridad. Porque claro, si no vas al bosque de noche no te encontrarás con el Wendigo, pero tampoco te caerás por el barranco. Naturalmente, si no juegas con los espejos, no se robarán tu alma, pero tampoco los romperás. Y esa es la parte importante, como les había dicho. Hoy día los espejos son, dentro de lo que cabe, accesibles, baratos. Pero cuando surge esta superstición, los espejos eran bastante caros. Podía llegar a tardar hasta 7 años, incluso más, en poder reemplazar uno si lo rompes. Por eso se creía que era de mala suerte romperlo. Era romper un auto. En aquel entonces, romper un espejo era grave. Y esa superstición, por favor, no rompas el espejo, pasó de generación en generación, haciéndose cada vez más fuerte a través del mito hablado. Porque sí, las supersticiones también tienen su característica mitológica, como fábulas. Gramaticalmente, literariamente se les conocería como una fábula. ¿Interrupción de señal? ¿Qué tanto? Ok. Vamos a regresar un poco. Parece que hubo una interrupción de señal y no estamos seguros de que hayan logrado escucharlo. Pero las supersticiones tienen su carácter mitológico. Gramatical, literariamente, se conoce o se entiende que una superstición sería un tipo de fábula. Una historia corta que no necesariamente es real, pero busca brindar una enseñanza. No rompas los espejos, no juegues con la cámara de fotos. En ese entonces eran muy caras. Solamente familias de alto abolengo podían darse acceso a.
No camines en el bosque de noche, no hables con desconocidos, sobre todo si estás solo, sobre todo si estás de noche, sobre todo si estás en un lugar peligroso. Si escuchas a alguien gritando, acercándose hacia ti, es de noche y estás solo y estás en un lugar peligroso, por Dios, no te quedes a averiguar quién es. Son, digamos, dentro de lo que cabe, que son sugerencias lógicas que con el paso del tiempo se exageran hasta que dejan de ser sugerencias lógicas y pasan a convertirse en fantasmas, demonios, monstruos y demás criaturas que plagan la noche y nuestras pesadillas. Tienen una tradición cultural bastante extensa. Gracias a esto que se transmite como advertencias heredadas. Yo les hablaba de las que me contaba mi abuela, mi dulce y tierna abuela, y de las que a ella le contaba su dulce y tierna abuela, mi dulce y tierna tatarabuela. Pero es que esto es lo importante, estimado radioescucha, pues. Creer en una superstición en particular también es una seña de identidad. Sí. Muy gran parte de Latinoamérica cree en La Llorona, porque es un mito que se instaura después de la conquista española. La conquista española en el continente americano sucedió en Latinoamérica, pero solamente en México está el charro negro. Solo Canadá tiene Wendigos, solo Irlanda. Algunas partes de los Pirineos tienen Banshees. Teque solo está en Tokio, Kioto, Shibuya. No la encuentras en Singapur o Tailandia. Entonces, creer en una superstición en particular no solo te identifica con una advertencia en concreto, sino que te identifica como miembro de una comunidad en particular que tiene sus miedos particulares. Los retos y cosas a las que debes temer en Japón no son los mismos retos y cosas a las que debes temer en, por ejemplo, Etiopía. Incluso entre Kioto y Shibuya hay diferencias, así como entre Venezuela y Colombia las hay. Dentro de Colombia, entre Barranquilla y, no sé, Medellín, hay diferencias. En México, entre Jalisco y Oaxaca, hay diferencias. Entonces, una creencia es una forma de tradición que te identifica como miembro de una comunidad específica, estés donde estés. Pero la parte más interesante para mí, hueso, estimados radioescuchas, es el refuerzo psicológico. Digámoslo de este modo: realizar un gesto sencillo como cubrir un espejo, trazar un círculo de sal, no silbar, no solamente tiene su que ver con una forma de creer o una forma de identificarse, sino también una manera de tranquilizar la mente. Se piensa que no hay ninguna base fiable, factible, dura acerca de esto.
Pero ¿cómo de que no, hueso? Sí que la hay. La superstición, la creencia parte de una sensación de peligro. Y el peligro no exactamente nos hace felices. El realizar la acción, poner las tijeras en forma de cruz, no hablarle al espejo, sobre todo si estás solo, no iniciar el ritual de Baby Blue, ayuda a la mente a poner un velo sobre la sensación de peligro que causa la noche o la soledad, que son cosas muy típicas de las supersticiones. Noche, soledad, desgracia, siguen estando ahí, pero ya no se sienten peligrosas porque ya hiciste algo. ¿Funciona? No lo sé, pero ya hiciste algo. Y a tu mente, a tu cerebro le es suficiente para empezar a calmar todos los mecanismos que se activan cuando se siente peligro. Entonces tenemos estas dos características principales de una superstición. Por un lado, una cuestión de identidad. Una comunidad tiene valores particulares que son diferentes a otra. Yo no tengo los mismos valores que un inglés. Y un inglés no tiene los mismos valores que un italiano. Un italiano no tiene los mismos valores que un chino. Un chino no tiene los mismos valores que un turco. De este modo, esos valores, esas creencias, estas supersticiones fundan e identifican una comunidad. Recordatorios de fronteras que, muy bien, tú puedes cruzar. Está bien, yo solamente te advierto, yo no voy a cruzar. Tú ve al bar en la noche, sal solo, adelante, haz lo que quieras. Yo no me quiero cruzar con el charro negro, ¿sabes? Y por otro lado, la confirmación selectiva. Algo malo sucede y lo acuñamos a la mala suerte, porque es más fácil acuñárselo a la mala suerte, a una brujería, a un hechizo, a un demonio, un fantasma, a una aparición, etcétera, 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 que intentar interpretar las complejas y enredadas vicisitudes de la realidad. Es que es exactamente eso, hueso, así como lo dijiste. Estimados radioescuchas, para nosotros, al momento de realizar una superstición, no pases por debajo de una escalera o te va a ir mal. Y no pasas por debajo de la escalera y no te va mal. Se siente como una prueba. Como si, de hecho, no pasar por debajo de la escalera significara que no te fue mal. Aunque estadísticamente, bueno. Es cuestión del cerebro. Nuestras mentes humanas buscan patrones, conectan hechos aislados y buscamos darle sentido. Aceptamos predicciones vagas como si fueran precisas y personales. Y nuestra memoria tiende a hacer esto de recordar coincidencias que confirman esta superstición e ignorar o olvidar las que la contradicen. Es algo que se llama efecto Forer. Y creo que deberíamos hablar más a futuro acerca de esto. Pero por ahora, estimados radioescuchas, buen amigo, la 1 de la mañana nos alcanza. Sí, la señal comienza a desvanecerse en la estática. Y debo decirlo, huesos, estimados radioescuchas,
Ha sido un honor acompañarlos en esta hora de sombras, de murmullos, de supersticiones y rituales. Soy su locutor fantasma, cerrando la transmisión hasta la próxima medianoche. Y si desean que esta voz regrese, por favor, dejen su aprobación en este registro, escríbanos, coméntenos. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Tienen algún otro ejemplo de supersticiones que yo haya pasado por alto y que sean interesantes? Por favor, estoy para escucharlos. Asegúrense de que esa campana vuelva a sonar para ustedes cuando la noche despierte. Estimados radioescuchas, aquí termina la hora misteriosa, el servicio nocturno que acompaña a quienes no duermen, solo aquí por la radio abandonada, en el 108.1 de AM. Yo soy su locutor fantasma y les deseo buenas noches y dulces pesadillas.